ya sea como héroe, ayudante. símbolo o alma gemela. Esta criatura ha presenciado lo mejor y lo peor del hombre. Esta frase la cita Raymond Merritt. Y Mace Bart, y bueno, es referente a estos grandes animales domésticos que son los perros. El perro ha sido adoptado por el hombre desde su existencia para acompañarlo en sus aventuras y para cazar ciertos animales en su amplio territorio. Y bueno, pues sobre todo para hacerles compañía. Pero esto hace que el perro se encuentre entre la espada y la pared. ¿Y por qué entre la espada y la pared? Porque está entre el mundo animal y el mundo doméstico. Sin importar razas, tamaños o colores, la sobrepoblación de perros es un problema que hasta la actualidad nos sigue afectando. Y bueno, es un problema común en todas las ciudades, que se podría corregir con el método correcto, pero antes quiero pues presentar a un invitado muy especial que tenemos en este programa. Y bueno, para eso tenemos al doctor Carlos Esquivel Lacroix. Bienvenido. ¿Cómo estás, Estrella? Bueno, muy bien, gracias, ¿Cómo estás, doctor. Raúl? Muy contentos, ¿no? Saludamos a todos los amigos del auditorio que nos acompañan en esta transmisión sobre un tema tan importante y que tenemos la fortuna de platicar esta mañana. Muchas gracias. Perfecto, por haberme pero invitado. antes de comenzar con las preguntas, vamos a empezar diciendo la trayectoria del doctor. Él es profesor de tiempo completo definitivo de la materia en reproducción e inseminación artificial en la licenciatura y manejo clínico de la reproducción en perros y en gatos en posgrados de la UNAM. También tiene maestría en reproducción animal, reproducción otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido jefe del Departamento de Reproducción y del Hospital para Pequeñas Especies de la UNAM. Fue coordinador académico del Diplomado a Distancia en Medicina, Cirugía Isotécnica en Pequeñas Especies. Ha participado como coordinador del área de reproducción en la inseminación artificial en Ha colaborado en diversos cursos internacionales de reproducción canina. También ha participado en el proyecto Contracepción en caninos de animales en México. También es asesor en reproducción y coordinador de actividades científicas y educativas de la Federación Canófila Mexicana. También es miembro del Comité Técnico Consultivo para el Rescate del Lobo Mexicano. Y bueno, por si fuera poco, participa en el proyecto académico de alto rendimiento de la licenciatura de la FMVZ de la UNAM. Obtuvo el premio Manuel Cabrera Valtierra como mejor profesor de la FMVZ de la UNAM en 1994 y en 1997 el premio al mejor trabajo del Congreso AMVEPE, bastantes siglas, en Aguascalientes 1996. Bueno, y si nos seguimos con toda su trayectoria, nos vamos a todo el programa. Entonces, pues es un placer tenerlo aquí. Al contrario, el placer es mío. Gracias por la presentación. Siéntanse en plena confianza de platicar todo lo que quieran y aprovechar sobre todo el tiempo con nuestros amigos que siguen esta transmisión, pues precisamente para que haya esa retroalimentación, ¿no? Claro, y bueno, para empezar con las preguntas, ¿qué es lo que causa este problema que es la sobrepoblación? Mira, mi querido Raúl, yo creo que este problema viene afectándonos desde hace muchos años, no solo en México, sino en otros países del mundo. La causa principal somos nosotros, los seres humanos. Somos muy irresponsables y precisamente esta irresponsabilidad ha hecho que se haya generado un problema ya de sobrepoblación canina que tiene impactos muy negativos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el primer factor es que se adquieren estos animalitos como si fueran regalos, fueran juguetes. La ley mexicana desafortunadamente todavía los considera así, les llaman bienes semovientes y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso? En palabras sencillas es una cosa que se mueve y por lo tanto los adquirimos por un impulso, época de Navidad, época de Reyes, época de Día del Niño, si el regalo del cumpleaños, regalo, claro. Y carecemos de la responsabilidad y del entendimiento de saber lo que significa el compromiso de tener un animalito en casa. Sí, ¿no? la responsabilidad, la conciencia. La conciencia de lo que significa, así es. Entonces, adquirimos al animalito, algo ya no nos gustó, lo echamos a la calle y obviamente en la calle se empieza a generar todo este problema del que ustedes ya estaban platicando al inicio del programa, que obviamente actualmente se nos ha salido de control en muchos sectores y está generando ya impactos muy negativos, ¿no? Doctor, Sí. ¿hay una ley de protección de animales en México? Sí, por supuesto, no solo una, hay varios esfuerzos en términos de legislar
la posesión responsable de los animales de compañía. Y sería muy importante aclararles este punto, porque seguramente nuestros amigos del público y ustedes mismos han oído que frecuentemente nos referimos a ellos como decir mascotas. Y por otro lado oímos también los términos animales de compañía. ¿Cuál es la diferencia? Por definición, mascota, fíjate, significa persona, animal o cosa que trae buena suerte. Es un talismán. Sin embargo, sabemos por estudios que se han realizado hace muchos años ya hasta la fecha, que la gente lo considera como un miembro más de la familia. ¿Cuántas veces no escuchamos? Mi perrito es casi como un hijo, sí, ¿no? Es un integrante más de la familia. Por eso son más que un amuleto o que un talismán, por eso lo de animales de compañía. La legislación a la que tú haces referencia, Estrella, es la Ley de Protección Animal, está también la Ley Federal de Sanidad Animal, hay una iniciativa de bienestar animal, hay reglamentos locales, no solo a nivel federal, sino también en las entidades estatales de nuestro país, pero vemos que muchas veces no le hacemos caso a estas partes regulatorias, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los encargados de hacer que esta ley se ejerzca? Pues mira, las autoridades competentes, tenemos actualmente ya una brigada, se llama la Brigada Animal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública, es una brigada policíaca que tiene capacitación técnica importante en cuestión de manejo animal. Todas las instancias, por ejemplo, en cada delegación política hay una unidad donde un vecino puede ir a emitir una queja en términos de maltrato, por ejemplo, hacia los animales, o la convivencia ciudadana, el Código Civil de Convivencia Ciudadana también establece, por ejemplo, el salir con un perro sujeto, si muerde con un bozal, si se defeca en la vía pública, de recoger el excremento. Todo esto está regulado. El problema no es la acción de quién te sanciona o quién te va a regañar si hiciste algo mal. Aquí el problema es que nosotros como propietarios no estamos siendo responsables antes de obedecer o no la cuestión legal. No somos responsables. El hecho de tener un perro en la casa, por ejemplo, porque está solo todo el día, está en la azotea, pues también nos hace un dueño irresponsable, ¿no? O sea que aquí el problema no es que no haya una ley, la hay, el problema es que no se ejerce. Exactamente. Entonces, ¿qué nos hace falta a los mexicanos para que se ejerza esta ley, tengamos más conciencia acerca de los animales? Tú lo has dicho perfectamente, lo primero que hay que generar es mayor conciencia, pero más que caer a lo mejor en un punto romántico de conciencia o de sensibilidad, lo primero que tenemos que hacer es informarnos y conocer lo que implica tener un animalito de compañía. Hay una cantidad de mitos, chicos, gigantescos con respecto a estos animales. Por ejemplo, yo quiero tener la parejita de perros porque voy a tener cachorritos y entonces voy a hacer el negocio de mi vida con la venta de cachorritos, y esto no es así. O que debemos de reproducir a estos animalitos para que no tengan un problema negativo en su salud, tampoco es cierto. O cómo cuidarlos, o qué vacunas ponerles. Toda esta parte de información es la que en general no tenemos como sociedad, y por lo tanto, aunado a la falta de sensibilidad o de conciencia, esto da en consecuencia entonces un problema serio de sobrepoblación. Les voy a decir por qué. Alguien llega a casa con un animalito, lo compró en el tianguis, se lo regalaron, le costó 2 pesos o la cantidad que haya sido, pero no hizo lo más importante, en mi opinión, que es preguntarle a todos los miembros de la familia si están de acuerdo con que llegue o no el perrito, ¿no? Es decir, no hay un consenso familiar. ¿Y esto qué es lo que provoca? Alguien en casa no está de acuerdo, mamá por ejemplo, y resultó que llegó un perro muy desastroso, se comió las pantuflas de papá, ya destruyó las cortinas, correteó al jardinero, al señor del gas. A la primera provocación, o va a dar a la calle o lo confinan a un centro de protección animal. Y estos que están en la calle, pues obviamente empiezan a generar su ciclo biológico, a reproducirse, a crecer, a sobrevivir, generando el problema que tú decías, Raúl, de sobrepoblación canina, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace falta? Informarnos, educarnos y sobre todo valorarnos si realmente podemos o no tener un animal en casa. Siempre lo oímos de tradición de que en mi casa siempre ha habido perros, mi abuelita siempre tuvo perritos y por lo tanto yo tengo perritos, pero no solamente es querer, es también poder, y esto implica tiempo, implica dinero, implica esfuerzo de todos los integrantes de la familia, ¿no? Doctor, ¿y usted qué le recomienda a los alumnos que nos están viendo para que sepan manejar este tipo de situaciones? O sea, sí es de, vamos a agarrar conciencia y todo, pero ¿cómo podemos empezar? Bueno, lo primero es analizar en el entorno familiar, en tu casa, tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, ver en casa si existe la posibilidad de llevar un animalito. ¿Qué significa si existe la posibilidad? Primero,
tengo el tiempo para darle a ese animalito. Actualmente papá y mamá trabajan pues gran parte del día, los demás están en la escuela, los chicos están en la escuela, entonces ese tiempo es importante. 2, el espacio. Ver, vivo en casa, vivo en departamento, tengo alfombras, no tengo alfombras, tengo adultos mayores en casa, tengo bebés, hay niños o personas con capacidades diferentes o minusválidos. Todo esto se tiene que analizar. Una vez que hicimos este análisis, tengo el recurso económico para proveerle lo que el animalito necesita. Ya no se vale andar dando alimentación hecha en casa, ¿no? Hay que comprar alimento específicamente para perro, requiere también de servicios veterinarios especializados porque se pueden convertir en un problema serio para la salud, y en materia de salud pública el perro es un vector, es decir, transmite enfermedades igual que otros mamíferos, es decir, es todo un análisis. Si todo esto se contesta de manera positiva, bienvenido al animal. Si no podemos porque no tengo el recurso económico, no tengo el tiempo, no tengo el espacio, pues yo les sugeriría, chicos, mejor cómprense un póster, cómprense un Tamagotchi, una mascota cibernética. Mira qué bonito, aquí el staff hasta están a gusto, ¿eh? Sí. Yo creo que ustedes que nos están viendo seguramente harán ese nivel de conciencia porque de eso se trata, ¿no? Claro. No es una obligación, recuerden esto, no es una obligación tener una mascota en casa, pero si la vamos a tener, tengámosla bien. Claro, entonces damos un momento para saludar a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas. Es la 45, la 60, la 117, la 32, la 78 y la 28, que mandan saludos a toda la comunidad educativa de secundarias técnicas. Y bueno, la escuela secundaria técnica número 60 dice que se deberían de cobrar impuestos y hacer un censo canino. Tiene toda la razón, ¿eh? Yo coincido plenamente con esta opinión. ¿De dónde viene? ¿De qué? ¿La 60? Bien pensado. Vamos primero a tomarlo por la cuestión del censo. Fíjense, hasta la fecha, en pleno siglo XXI, todavía no sabemos exactamente cuántos perros tenemos en el país. Y mientras estamos hablando de que si los perros son capaces de sufrir, lo han oído por ahí, y si son capaces de sentir, y toda esta parte, ni siquiera sabemos cuántos perros tenemos en total. Uno de los esfuerzos que hemos propuesto todos los grupos de investigación y los grupos académicos en este sentido es que, por ejemplo, cuando el INEGI hace sus consultas, también se incluyan preguntas sobre estas 2 preguntitas, Estrella, Raúl, 2 preguntitas. ¿Tiene usted animal? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de animal es? Punto. Y eso nos daría un panorama. Tener un registro nacional de dónde están estos animales para los casos de agresiones, donde las autoridades, los jueces sepan cuál es el estatus de este perrito. Y con respecto a lo de cobrar impuestos, yo les quiero decir algo. Miren, el hecho de cobrar una tenencia no garantiza el buen trato de un animalito. Sí, claro. Y eso es bien importante. Podrían pagar los impuestos. Puedes pagar los impuestos y de todas maneras el perro está en la azotea abandonado, maltratado. No es cuestión de dinero, es cuestión de responsabilidad. Claro, también nos preguntan que cuál es el futuro de los caninos en México. Bueno, el futuro es, desde la década de los 90 hay un programa oficial que es control y estabilización de población canina. ¿Cuál debe ser el futuro? No tenemos o no debemos tener perros en vía pública. ¿Cuál es el futuro? Que ojalá nos convirtamos todos en una sociedad de dueños responsables. Y responsabilidad implica, tienes un animal, cuídalo bien, trátalo bien, protégelo bien. Si no, y eres responsable y no puedes, pues no lo tengas, ¿no? Pues sí, también nos preguntan que, bueno, ¿qué se puede hacer con la población de perros callejeros? Ya entrando en el tema otra vez, pues ¿qué podríamos hacer nosotros? Mucho, yo creo que podemos hacer mucho. Si podemos empezar a generar una conciencia de no adquirir un animalito, si no podemos, eso va a ayudarnos mucho. Punto número 2, si yo ya tengo el animalito, hay que observar 4 recomendaciones importantísimas. Estas recomendaciones son generadas a nivel internacional. Hay una asociación que se llama la AVMA, que es la Asociación Americana de Medicina Veterinaria a nivel internacional, y hay 4 recomendaciones generales, decía yo: la vacunación, la desparasitación, la esterilización, claro, y por supuesto la higiene bucal. Cualquiera de ustedes diría, bueno, si yo ni siquiera voy al dentista periódicamente, ya parece que voy a llevar al perro a que le limpien la boca. Pues sí, pero la boca en el perro constituye uno de los elementos de contaminación, porque recordemos que los perritos son capaces de lamerse los genitales y luego vienen y te lamen la cara. Y todavía les damos las gracias y decimos cómo nos quieren. Sí tiene algo de afecto, pero recuerda, amigo mío,
tienes que lavarte tus manitas y observar ciertas características de higiene cuando tengas animales, ¿no? Eso es lo que podemos hacer, evitar que se estén reproduciendo sin control, sería la quinta recomendación. Y 6, si ya tienes un animal, no lo eches a la calle. O sea, asume el compromiso, ¿no? Y otra pregunta respecto a la esterilización masiva. ¿No es algo cultural el hecho de que nada más quieren esterilizar a las perras y no a los, machos, a las hembras y no a los machos? Es totalmente cultural. Y ahorita, bueno, vas a voltear a ver al floor manager porque te andaban hablando ella. Tienes nervioso al staff, Estrella. Los tienes nervioso, pero bueno, te contesto mientras te dan la indicación aquí. Todo el staff al cual les agradezco toda la producción. Es cultural. Fíjate, si yo pregunto, por ejemplo, de los varones ya en una edad reproductiva como tal, ¿cuántas veces han acudido al médico a recibir una asesoría en términos de salud reproductiva? Los varones nunca vamos. Solamente vamos para checar, por ejemplo, problemas relacionados con la próstata y que se presentan a cierta edad, pero de jovencitos no. Sin embargo, las chicas es parte de la educación el que reciban asesoría de un ginecólogo, ¿no? Y toda esta parte de educación. En los perros pasa lo mismo. Creemos que la perra es la caja, ¿no? La incubadora, y entonces tenemos que enfocar las baterías con ella. Y díganme ustedes, ¿los bebés son generación espontánea o se adquirieron en el ambiente? Pues obviamente no. Entonces tenemos que trabajar, qué bonita pregunta, porque yo creo que tenemos que controlar tanto a los machos como a las hembras, porque para que haya un embarazo se necesita 50% papá y 50% mamá, ¿no? Sí, igual la técnica número 78 nos dice que deberían de castrar a los perros callejeros. Claro, hola 78, y de hecho, efectivamente, estos programas se hacen. Hay castración, que es el retiro de los órganos genitales, particularmente los testículos en los perros, y también ahora ya se cuentan con innovaciones tecnológicas como es la esterilización química, que en lugar de una castración por cirugía se hace a través de una inyección, y obviamente el macho deja de producir gametos masculinos y por lo tanto ya no se puede reproducir. ¿Y qué diferencia hay entre la castración y la esterilización? La castración es el retiro de los órganos genitales por completo. En este caso, en el macho, ¿cuáles serían esos órganos genitales, Estrella? Pues los testículos. Claro. ¿Sí? ¿Y los preguntas así, los testículos? Es que no sé cómo se dice en los animales. El testículos también. Los testículos, podrías decir testículos animales. ¿no? Los testículos claro, animales. Que también son testículos. Okay. Estos se retiran, y el testículo, así como el ovario en las hembras, tiene dos funciones. Una es producir gametos, ¿no? Que son los gametos, los óvulos y los espermatozoides, respectivamente, y la otra función es producir hormonas. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Volviendo a tu pregunta, el castrar es nulificar las dos funciones, porque retiras todo el órgano, entonces ni produce hormonas ya, ni va a producir gametos. Cuando esterilizas, lo único que detienes es la producción de gametos, a lo mejor reduces un poquito la producción de hormona, pero lo sigue produciendo, ¿no? Hay un machismo desmedido en nuestro país. A ratito platicamos eso, A ratito platicamos. La secundaria técnica número 117 nos dice que está súper interesante el tema. Qué lo más importante es dar a conocer esto antes de tener cualquier mascota. Y pues sí, nos da mucho gusto que el doctor Carlos Esquivel Lacroix esté con nosotros hablando sobre esto, porque es muy importante, de verdad, hacer conciencia en las personas. Y fíjate, Raúl, qué bueno que les guste el tema, pero además de un tema interesante, lo hacen importante, lo hacen ustedes, que nos hacen el favor de escucharnos, porque ustedes van a poder llevar estos mensajes, van a poder transmitir esta información, y seguramente se van a sumar ya a la comunidad de dueños responsables de animales, ¿no? Bueno, ya volviendo al tema, ya supimos cuál es el problema, la sobrepoblación de perros. Ahora, ya que tenemos el problema, ya supimos una medida, un método para solucionarlo. También existen otras alternativas para solucionar esta sobrepoblación de perros, que sería la adopción, ¿no? Claro. ¿Existen albergues para perros? Sí, por supuesto, hay programas oficiales, incluso ahorita estamos trabajando con las autoridades del Distrito Federal para una campaña generalizada que va a ser para fomentar la adopción. Ahora, ojo con esto, es muy padre adoptar, eso está bien, pero tiene que ceñirse a los lineamientos que hemos estado platicando, el consenso de la familia, el que todos están de acuerdo, el que podemos,
También es legítimo si alguien quiere comprar un animalito, siempre y cuando lo haga en lugares legalmente autorizados, con crianza formal del perro, respetuosa, profesional, ética y honesta. No se vale andar comprando animales en la calle, en lugares de dudosa procedencia. Es decir, vamos a respetar las leyes mexicanas, ¿no? Puedes comprar, puedes adoptar. Obviamente nosotros estamos privilegiando el hecho de adoptar. ¿Por qué? Porque no te cuesta. No te cuesta y sin embargo puede desarrollar ese sentido de responsabilidad que hemos estado hablando. Les doy datos. En uno de los proyectos que tengo el privilegio de asesorar, nació el 15 de septiembre del 2008, se llama Adóptame. Tenemos ya 30 centros de adopción en 22 estados de la República y hemos consumado ya 15,000 adopciones. De estos 30 centros de adopción hay 4 en el Distrito Federal. Entonces, esa es otra alternativa porque te dan un animalito completamente sano, te lo dan esterilizado, te enseñan y te dan información de cómo cuidarlo, qué debes hacer, porque hay todo un equipo de trabajo de profesionales que te dan información, no mitos, sino información científica sustentada, o sea, científicamente sustentada, y esto está ayudando mucho. 2, el que el animalito, si lo tienes, esté bajo tu custodia, no esté en la calle. Si lo sacas, no lo saques suelto, siempre con una correa o con un bozal. Eso va a cambiar el panorama. Ya nos preguntaban por ahí del futuro, ¿no? Bueno, todo esto va a cambiar. Esperamos que así sea. Hay un avance muy importante. México está mejorando, estamos mejorando, pero nos falta mucho por hacer porque son millones de perros. Y ojo con esto, chicos, sería muy irresponsable decir que le vamos a lograr encontrar un hogar cariñoso a todos los perros. Eso no va a ser posible, porque algunos se podrán adaptar, algunos otros no, y algunos desafortunadamente tendrán que ser sometidos a eutanasia, porque ya sus características de vida no permiten que sigan viviendo, ¿no? Pero es difícil, es un tema complicado. Doctor, ya que nombra que hay centros de adopción, ¿hay ferias de adopción? Sí. ¿Y cada cuándo hay se unas, realizan? bueno, lo que se conoce como ONGs, que son organizaciones no gubernamentales que pertenecen a la sociedad civil organizada. El esfuerzo que ellos hacen o ellas hacen es digno de reconocimiento y a cada rato están teniendo eventos de campañas de esterilización, campañas de adopción, campañas de información. Hay muchísimo movimiento. ¿Qué nos falta, Estrella? ¿Qué nos falta, Raúl? Tener esfuerzos coordinados, permanentes, donde todos vayamos hacia la búsqueda de objetivos comunes que nos permitan solucionar este problema. Les voy a poner un numerito y a ustedes que nos están escuchando y viendo también, hagan una cuenta rápida. Pónganme el número que quieran de perros. Vamos a ser muy generosos y vamos a hablar de 1,000 perros, ¿sale? 1,000 perros. 1,000 perros no los tenemos, yo creo que en mi cuadra hay eso, ¿no? Pero vamos a considerar 1,000 perros. Bueno, échale cuentas, arrastremos el lápiz, como dicen los contadores. Cada perrito te defeca en promedio 300 gramos y orina medio litro. Multiplícalo por 1,000, ya con eso. Ahora, si la cifra es de más de varios millones de perros a nivel nacional, esa materia fecal que se deseca y se va a la atmósfera es parte de todo lo que respiramos día a día. Entonces ustedes me dirán si el tema es importante o no. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en los perros callejeros? Ya hablando de todo esto. Enfermedades que les afectan a los perros o que los perros nos transmiten a los humanos. Pues yo creo que las dos son muy, muy importantes, ¿no? Porque digo, si el perro está enfermo, lo más seguro pues es que lo tú más seguro tienes riesgo. Sí, nosotros también estemos. Okay. Bueno, estas enfermedades se llaman enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que son transmitidas de un animal, cualquiera que éste sea, al ser humano. El perro, por ser un mamífero, pues obviamente es un vector, transmite enfermedades. Te voy a mencionar algunas que son muy importantes, que afectan a los dos, tanto al perro como al ser humano. La más importante es rabia. La rabia, hay una norma oficial mexicana para control de rabia, y eso lo hemos hecho bien. México ha casi erradicado la presencia de rabia en humanos y también en los perros, gracias a los esfuerzos federales en términos de vacunación. Te doy un dato, en el 2008 se vacunaron 16 millones de perros. En voces oficiales hemos escuchado, vacunamos más perros que niños. Nomás para que vayamos haciendo la comparación, ¿ok? En este sentido, además de la rabia, que es una enfermedad viral mortal, también existen otras, hay unas llamadas bacterianas, o sea, producidas por bacterias, y ahí hay una que se llama leptospirosis. Y fíjate, el perro no es el culpable son los roedores, las ratas. Ellos transmiten la leptospira, por ejemplo, contaminan el alimento del perro
el perro se infecta y luego el perro es transmisor para el humano. Es una enfermedad que ataca el sistema urinario, que si no se atiende a tiempo puede ser mortal y puede producir una insuficiencia renal importante, tanto en niños y sobre todo en personas mayores, ¿ok? Hay otra que se llama brucelosis, hay otra que es producida por parásitos. La lombriz común y corriente, en humanos se llama Ascaris lumbricoides, en perros se llama Toxocara canis. Esa lombriz, esos huevos, produce una cosa que se llama larva migrans, es decir, la larva migra a lo largo de tu organismo y se aloja en muchos lados. Sabemos que hay incidencia de una enfermedad que ataca a niños que se llama el síndrome de Loeffler, que es cuando hay niños que tienen tos y tos y tos y tos y tos y el pediatra no sabe a qué se debe y entonces dicen, su hijo es asmático, y en lo que menos se les ocurrió pensar es que tiene un parásito transmitido por su mascota. Entonces es muy importante la salud pública en este terreno, pero no se espanten, todas estas enfermedades son prevenibles con vacunación. La cosa es que si tenemos un perro, pues obviamente estemos preocupados por vacunarlo, por desparasitarlo, por tener hábitos de higiene. Y recuerden algo, amigos, son perros, no son humanos. Por más que los queramos, los amemos, los respetemos, siempre serán animales y tendrán que ser cuidados y tratados como animalitos, no son seres humanos, no son niños. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer para controlar al perro callejero. Si con los dueños, a veces los perros no visitan un médico veterinario para todo esto, pues imagínate el perro que está en la calle y que se pelea entre ellos y que entre ellos se contagian de enfermedades. Entonces por eso es un problema muy serio, ¿no? Y bueno, supongamos que estábamos platicando ayer de cómo podíamos ayudar a un perro callejero, la esterilización o si lo adoptábamos, y decíamos, a ver, un perrito va en la calle, entonces digo, ay, me da compasión, me da cosa, sí. Y se me remuerde así con el corazón, y digo, bueno, le voy a ayudar, entre comillas, no lo voy a adoptar y tengo algo de comer en el bolsillo, vas, toma, te estoy ayudando. ¿Esa sería una forma de ayudar al cachorro? Eso no ayuda. Porque mientras el perro sigue en vía pública, sigue siendo el mismo problema. Okay. Te voy a dar una estadística en ese sentido. Del total de perros que se estiman ahí en estas condiciones, solo el 30% del total de perros que se estima, porque decía yo al principio, no tenemos un censo, el 30% de perros ostentan un propietario, o sea, están con un dueño. 30% como que el dueño les hace caso y como que no. O sea, el perro que entra y sale de casa, no está todo el tiempo en casa. Pero el 40% está en condición feral, o sea, en condición de calle. Ese perro llamado comunitario, que es el otro, el 30% que decía que como que aparentemente tiene o no un propietario, es el perro que llegó a la cuadra, ¿no? El solovino. Sí. Los vecinos le damos de comer, alguien lo llevó a vacunar, el veterinario de la colonia pues es cuatre y no nos cobró y lo desparasitó, incluso hasta lo esterilizó o una campaña oficial lo esterilizó, pero ese solovino sigue en la calle y sigue orinando en la calle y sigue defecando en la calle y sigue siendo un riesgo a lo mejor en términos de una agresión, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Ese, yo diría, falso humanitarismo, que sí, tenemos corazón de pollo, ¿no? Y se nos hace feo y tratamos de ayudarlo, es lo que ha contribuido a que esos animales sigan en la calle y no sigan generando el problema, ¿no? Entonces yo les sugiero, ¿quieres ayudarlo? O adóptalo, o de plano confínalo con las autoridades competentes. Suena feo, a nadie nos gusta hablar de la perrera, a nadie nos gusta hablar de la eutanasia, pues sí, pero entonces asumamos nuestra responsabilidad para que esto no pase, para que no sigamos matando animales, la autoridad no tenga que recogerlos de la calle, pobre autoridad, y lo digo así con todas sus letras, ellos llegan a hacer su trabajo, la gente les obstaculiza el trabajo, pues usted no se va a llevar a Solovino, ¿ok? ¿Quién es el dueño de Solovino? No, pues nadie, ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces no seamos irresponsables, ¿estamos de acuerdo? Bueno, de la técnica 78 nos preguntan. Ajá. No, nos dice Lulú. Dice, a mí me gustan los animales, los perros, por ser los buenos compañeros. De la técnica 42, saludos al doctor y gracias por su compañía. Al contrario, gracias a ustedes por acompañarnos. Ojalá que no sea la última vez que me inviten, ¿verdad? De la técnica 32, estos son temas que deberían dar en los medios y no tanta novelita. Claro. Yo coincido, pero si hay mucho en los medios, métanse a la red de internet, pueden buscar tanto el nombre de un servidor como de muchos otros y van a ver todo lo que hay con respecto a esto. Claro, en los medios de comunicación abierto, ojalá algún día nos den el apoyo para que en esos espacios también se difundan estos
pues este tipo de temas, este tipo de programas que obviamente educan, informan y además son divertidos, ¿no? Yo me la estoy pasando de lujo, ¿no? La Escuela Secundaria Técnica número 32 nos dice que debería caer todo el rigor de la ley para el que maltrate a un animal, perdón. Ahora sí se te lenguó la traba, sí, a ver, que todo el rigor de la ley, ¿para qué? Para el que maltrata animales, claro. Sí, de acuerdo, totalmente. Y bueno, también, o sea, de la técnica número 42 dicen que los perros son una linda compañía y dan amor sincero. Así es. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué un animal que realmente también se encariña con nosotros, que nos cuida, y bueno, tampoco nos atiende, ¿verdad? Pero pues... No, pues imagínate si a tu perro te lleva a la cena a tu cama, va a estar padre. Yo quiero uno de esos, por favor, llévenme uno de esos, ¿no? Pero efectivamente los animales te dan todo el cariño y el amor sin espera de recibir nada. Pero ustedes están tocando un tema que me parece importante y que compartimos con nuestros amigos del público. Mira, ¿cómo andamos nosotros como sociedad humana? Salimos a la calle, si vas en auto, el que va atrás va con un estrés espantoso, te toca el claxon para todo. Yo estoy convencido que en esta ciudad el claxon se ha convertido en un rayo láser, o la gente al menos eso piensa. Estás en un embotellamiento de tránsito donde es obvio que no puedes pasar porque hay un camión, hay obras, y el de atrás está tocando el claxon. Yo creo que piensa que es un rayo láser que va a desintegrar lo que no te deja pasar. De veras, que alguien me explique por qué se toca el claxon así cuando es obvio que no lo necesitas. Es un rayo láser, ¿no? Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestra convivencia social? Nuestros niveles de seguridad desafortunadamente nos ha hecho una sociedad desconfiada, poco amigable. Bueno, muchos de nosotros ni siquiera conocemos a los vecinos de la cuadra. Imagínate con respecto al trato de animales. Si nosotros no nos respetamos, no nos tratamos bien, los compañeros en la misma escuela, el bullying y todo lo que se ha hablado en estos últimos años, no respetamos a los compañeritos, no respetamos a los maestros, no respetamos a nuestros padres y les pedimos que respeten un animal, pues esto va a resultar muy difícil. Tenemos que cambiar, jóvenes, tenemos que ser una sociedad consciente, no de cargarle toda la responsabilidad a nuestro gobierno. Nosotros como sociedad tenemos que participar en hacer bien las cosas, porque si no el futuro que nos espera va a ser desastroso, ¿no? ¿Hay una cantidad exacta, bueno, o aproximada de los descendientes que puede tener un perro? Sí, te voy a dar una referencia muy conservadora, sí. muy conservadora, pero que está científicamente probada. En el año de 1999-2000, una doctora que se llama Elizabeth Drain Harden hace un ejemplo, un modelo matemático muy bonito. Dice, yo voy a tener mi parejita, voy a tener a Fifi y voy a tener a Tobías. Con lo que decíamos, mucha gente piensa que tener la parejita va a tener cachorritos, hiciste el negocio de tu vida. Bueno, esta doctora Harden hace el cálculo solamente considerando que Fifi y Tobías tengan 2 cachorritos, fíjate, muy generosa la cosa. Eso no pasa en la calle, estamos hablando de camas de 6, 7, 10 o más, ¿no? 2 cachorritos por cada vez que Fifi entra en celo y que ellos se reproducen. Y hace un cálculo a 5 años. En 5 años, sin contar la descendencia de los hijos de Fifi y de Tobías, tan solo Fifi y Tobías producen 2048 perritos. Sin descendencia. ¿Ok? Entonces, vele sumando de cada uno de esos y pensemos que a la edad de los 6, 8, 10 meses de edad, un perro es capaz ya de reproducirse, pues échale cuentas la cantidad de perros que se generan. Te doy el dato duro. La tasa de crecimiento al año de un perro es del 20%. ¿Cuál es la tasa de crecimiento demográfico en los humanos, mis niños? ¿Algún dato más o menos? No llegamos ni al 1% de acuerdo al censo del 2005, contra el 20% de crecimiento del perro. Entonces, echémosle cuenta. Si tienes 1000 perros en edad reproductiva, en un año el 20% ya está en la calle. Son 200 perros más. 200 perros más que si están en la calle, esos son dineros del gobierno, porque el gobierno vacuna en campañas oficiales y la vacuna cumple con los estándares internacionales. Eso no es gratis, no lo pagamos nosotros por el servicio directo, pero lo paga el erario federal con nuestros impuestos y etcétera, y es una derrama económica gracias a nuestra irresponsabilidad. Imagínate lo que nos podríamos ahorrar
en andar vacunando perros de la calle o recogiendo perros de la calle o dando como residuos biológicos el excremento en la calle, que esos dineros pudieran bajar a asistencia médica, programas de educación, a muchas otras cosas. Ahí se las dejo de reflexión a la gente que está en la calle. Es decir, podríamos reenfocar una política en agenda nacional en lo de los perros. Me preocupa mucho porque ahora que hemos vivido en nuestro país todas las cuestiones pues de cambio de gobierno, etcétera, yo no he oído, y yo no sé si ustedes lo hayan oído, ustedes que nos escuchan me platiquen, pues que se considere el tema de la sobrepoblación de perros como una agenda en materia de salud pública, y eso es muy importante de considerarlo. Empecemos nosotros a hacer nuestro trabajo bien hecho, ¿no? Entonces ahí está la reflexión, nomás para que se den cuenta, Raúl Estrella, de la magnitud del problema. ¿Nos podría dar algunas recomendaciones para que el perro de los que nos están escuchando y viendo, pues no se pierda y no sufra pues esa suerte que los perros callejeros A ver, yo te contestaría con una pregunta, como dicen. ¿Cómo le harían ustedes para que eso no pase? Tan sencillo como eso, ¿no? No se necesita un doctorado para entender. El perro se pierde si no está contigo. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Si el perro está bajo mi custodia, yo lo tengo sujeto, salgo con él, lo cuido, la probabilidad de que se pierda no existe. Pero entro a casa, dejo la puerta abierta, lo saco, porque me dicen siempre, mi perro es súper obediente, ¿sí? Y ahí vienen con el perro suelto y a ver, Fifi, y Fifi se cruza y pácatelas, ¿no? No, pues sí, no obedeció. Bueno, la correa es importantísima y por ley se exige, ¿ok? Si el perro es medio mordeloncillo, bueno, pues ponerle un bozal, ponerle una placa de identificación. Y aquí sí una recomendación muy importante, en materia de seguridad, solo con datos necesarios para encontrar al perro, o al propietario más bien dicho, en caso de que el perro se extravíe y alguien lo localice, porque ahora, y se los comento, uno de los puntos de extorsión en la cuestión de seguridad se encuentran al perrito o ven al perrito, toman los datos de la familia y hablan para extorsionarlas, de que ahora te cobran por secuestrar al perrito, ya no tanto por las cuestiones de humanos. Parece absurdo, parece ridículo, ahora estamos en ese tipo de niveles. Entonces, otra vez, no pongan datos de más, pongan un dato simplemente donde localizar a alguien si es que el perro se perdió, apóyense en las autoridades si la llamada es para extorsionarlos o para pedirles algo a cambio por la pérdida de su animalito, y pueden también utilizar métodos más sofisticados. Por ejemplo, actualmente se instala el microchip. El microchip es del tamaño de un grano de arroz, más pequeñito, es un dispositivo electrónico y se incluye en una base de datos. Entonces, si tu perro se pierde, reportas a esa base de datos y se rastrea en toda la red de veterinarios, de médicos veterinarios que participan en este sistema, se llama Locacan. Entonces, obviamente no queremos andar localizando animales con este sistema, pero puede ser otra medida de seguridad en caso de un extravío accidental, porque por ejemplo a veces pasa que el perro se te brincó, se te fue. En conclusión, yo les diría, si un perro se pierde, la responsabilidad es nuestra, o sea, no es por accidente, es porque no le pusimos el cuidado para que no se pierda, ¿no? Regresando a la otra pregunta, se mencionó que ya hay la ley aquí en México de la protección de animales, entonces ya está la ley, el problema es que no se ejerce, y luego se volvió a mencionar que debería entonces de haber otra ley que se dedique nada más a la protección de perros callejeros. No, ya está, todo eso está incluido en una sola ley. El problema no es que no se ejerza. No se le da el peso. O sea, no, sí se le da el peso. La ley incluye en materia sanitaria, la Secretaría de Salud, a través de la Subdirección de Zoonosis del Centro Nacional de Prevención de Enfermedades, pues obviamente tiene una política establecida en materia de control y estabilización de población canina. La ley de protección animal está enfocada a evitar el maltrato de los animales, ¿no? Actualmente existe ya también la tendencia de transformar los centros de control antirrábico más bien en centros de control de la salud animal, porque no es nada más ir a matar animales porque son sospechosos de rabia, sino también que la población pueda acceder a estos centros para recibir información, asesoría sobre el cuidado de sus animales. Entonces, yo creo que siempre es muy simple decir que la ley no se aplica, no se ejerce. Si tan solo en la Ciudad de México estamos hablando de 20 millones de personas, el 80% de las familias tienen un animal, imagínate el staff de personal que se necesita para verificar
que estos animales no son maltratados. Hay instancias, la Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública, pero obviamente es insuficiente. Pero otra vez, no necesitamos vivir en una sociedad de amenaza, de que si no haces te voy a sancionar, y si no, mejor adoptemos un sistema positivo de responsabilidad, de sensibilidad, donde la ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer y hagámoslo ya, o sea, evitémonos problemas, ¿no? Así de fácil es. Bueno, así lo quiero ver, aunque sé que no es así, ¿no? Ok, de la técnica 60, Sí. Dice, luego uno pasa y está minado de heces caninas. Sí, es área de bombardeo. Heces, perdón, heces. De heces, sí. Ajá. Es un área de bombardeo. Y eso es, yo en uno de los programas de radio que teníamos, sacamos una cosa que se llamaba la perronovela. Y la perronovela precisamente hablaba del señor que sale a trabajar y se mancha los zapatos en esas áreas de bombardeo. La gente sigue pensando que la vía pública son excusados caninos. Entonces, por favor, si van a sacar a pasear a Fifi, adelante, pero recojan la gracia. La orina no podemos hacer nada con ella, ¿no? Pero bueno, si por lo menos vemos que se defecó, pues recojamos eso y no lo dejemos ahí como trofeo. A nadie nos gusta disfrutar los trofeos de sus animalitos, ¿no? Sí. ¿No les parece? Sí. De la técnica 78, luego no se puede caminar por las banquetas. Sí, pues sí, sí, totalmente. Sí. ¿Hay alguna forma de participar directamente en la solución de este problema? Nosotros como alumnos de secundarias técnicas. Ajá, claro, ustedes como alumnos, pues primero transmitiendo este mensaje de que todos tenemos que ser dueños responsables. Si no puedes con el paquete, mejor no tengas animales, ahí nos pueden ayudar. Otra forma en la que nos pueden ayudar es que si ustedes ya tienen animalitos, pues obviamente no los maltraten, no los abandonen, y al contrario, sean dueños responsables con todo lo que hemos platicado a lo largo del programa. Vacúnenlos, desparasítenlos, esterilícenlos, llévenlos con el médico veterinario, asesórense, y esa es la mejor forma de ayudar. Si ves a alguien en la vía pública donde el perro se está defecando, dile al vecino, oiga, no se le olvide recoger el trofeo, ¿no? De la técnica 117, bueno, aquí dice, debemos pensar que una mascota es como un amo a quien servir. Sí, pues la analogía sí. O sea, si tú adoptas el animalito, claro, tienes el compromiso de atenderlo. Muy bueno el pensamiento, porque sí es cierto. Entonces, cuando no tomas esa ideología o esa filosofía, es donde vienen los problemas, ¿no? Nos preguntan de la técnica 60, ¿qué cuidados debe de tenerse cuando conviven mascotas y mujeres embarazadas? Pues realmente no hay nada grave en eso. Para la salud del perro, mientras esté vacunado, etcétera, no constituye un riesgo para la salud de la mujer embarazada. Yo creo que más bien la pregunta viene con referencia a los gatos. El perro realmente no es un peligro, bueno, salvo la leptospirosis y esto que pudiera afectar a una mujer embarazada, pero si está vacunado el perro no vas a tener ningún problema. Si hay control de roedores en casa, tampoco va a haber problema. Si antes de abrir una lata de cualquier alimento o de bebida la lavas, ¿no?, que son las medidas higiénicas, si vas a limpiar el excremento del perro, el uso de guantes, todas esas son medidas lógicas. El gato se satanizó en los últimos años, sobre todo por los médicos de humanos. Este es un mensaje, si hay un médico de humanos que nos está escuchando, ojalá hay que informar para no alarmar a la población, porque cuando una señora está embarazada, la primera pregunta es, ¿tiene usted gato? Uy, si dices que sí, el ginecólogo lo te va a decir, fuera el gato, ¿no? Vamos a la ciencia. Bueno, el gato transmite una enfermedad, es portador de, o puede ser transmisor, más bien dicho, una enfermedad llamada toxoplasmosis. ¿Transmite al humano? Sí. ¿Puede producir daños severos en la mujer embarazada? También. La cosa es que se necesita para que a la señora le dé toxoplasmosis, y aquí es donde viene lo importante. Para que a una señora embarazada le dé toxoplasmosis tendría que consumir las heces del gato. Yo no conozco a ninguna que haga eso. Si conocen alguna, díganle que tiene riesgo de que le dé toxoplasmosis, ¿ok? Pero si la señora que tiene gato tiene hábitos de higiene, se lava las manos cuando limpia los areneros, el gato está bajo supervisión médica porque ha sido desparasitado, etcétera, no hay riesgo. Ahora bien, para que al gato le dé toxoplasmosis y la pueda transmitir, tuvo que haber sido alimentado con carne cruda. No necesariamente pasa, a todo mundo le damos alimento comercial para gato, en lo general, pero si alguien le da carne cruda al gato, pues no lo haga, porque le está dando el riesgo para esto. Fíjate, yo te quiero dar una moraleja. Mira, una cosa es un acto de fe y es creer. Ustedes
los que nos ven y nos escuchan pueden creer en lo que se les pegue la gana. Ese es un derecho universal. La creencia, incluyendo la religión, eso es libertad de todo mundo. Pero otra cosa es la ciencia. Y la ciencia es conocimiento. Y el conocimiento ayuda a la educación. Entonces, un acto de creer se echa por tierra cuando hay conocimiento por detrás. Y eso es lo que estamos haciendo en la educación secundaria, en la educación profesional. No creamos nada más, hay que documentarnos. Y ahí están los textos, las fuentes, programas como este, para que realmente no digamos, es que a mí me platicaron, me dijeron, me contaron. No, la ciencia es conocimiento y eso disipa mitos y nos hace una sociedad más culta, ¿no? Y, bueno, para documentarse, bueno, para que adquieran esta cultura acerca del cuidado de los animales. Sí. ¿Qué páginas pueden visitar para que les den recomendaciones? Qué bonita pregunta, Estrella, porque hay toneladas de páginas en la red. Sí. Y aquí es donde viene la recomendación. Aguas con las fuentes que consultamos, porque no siempre son fuentes confiables en materia de información. Ahora las redes sociales se han puesto en moda, tienen un impacto grandísimo, son muy buenas y se saben usar bien, correctamente, éticamente, pero a veces nos encontramos que Pirulo dijo que con el té de pasote se cura el cáncer, y todo el mundo postea y todo el mundo dice me gusta y todo esto, y al rato todo el mundo anda diciendo que el té de pasote previene el cáncer. Entonces mucho cuidado la procedencia de la información. Hay que buscar fuentes básicamente de origen académico, técnico, y en eso hay muchísimo que buscar. Las opiniones personales se valen, hay muchos blogs, hay muchos foros de discusión, pero si es una terminación blog o es una terminación de foro, que todos las conocemos, pues eso quiere decir que es un comentario, una opinión personal, que no necesariamente tiene un sustento académico o científico. Entonces buscar fuentes, por ejemplo, páginas a nivel internacional, Discovery Channel, por ejemplo, tiene mucha fuente de información en lo que se refiere a animales, todas las revistas, Animalia Magazine, por ejemplo, es otra de las fuentes que se pueden consultar. Hay muchísimas en este sentido. Nada más ustedes pues determinen si es que vienen por comentarios personales de opinión que alguien publicó o son artículos o etcétera, ¿no? Sí. Nos preguntan de la técnica 60, ¿los métodos utilizados para la eutanasia son humanitarios? Sí, algunos sí, otros no. Yo creo que se refieren, por ejemplo, hay uno que está autorizado, legalmente autorizado, que es la electrocución de animales. Eso produce, pues no es una eutanasia. Eutanasia por definición significa bien morir. O sea, proveer una muerte digna sin sufrimiento innecesario. Eso es eutanasia. No se confundan, chicos, porque se habla de sacrificio. Es que yo voy a sacrificar a mi animal, eso no es cierto, eso es una mala utilización del español. Sacrificar significa degüello, significa degollar un animal para que se desangre, eso es sacrificar. O la otra acepción en el buen español es ofrecer algo a cambio de, como era en el caso de los antiguos mexicanos, las cuestiones religiosas de deidades, en donde le ofrezco a los dioses, eso es un sacrificio. La eutanasia es ofrecer una muerte digna. Bueno, los métodos que tú decías, la electrocución, pues no es humanitario. La muerte de eutanasia, la más humanitaria, la más aceptada, es la sobredosis de un anestésico, donde el animalito se duerme, no siente para nada y simplemente ya no despierta. La sobredosis lo que hace es producir un paro cardiorrespiratorio sin sufrimiento. O sea que si la eutanasia es el hecho de dar la muerte para que no sufra el animal, no sería un asesinato. No, bueno, es matar al animal. Finalmente, objetivamente, lo que tú me preguntas es matar al animal. Ajá. ¿Bajo qué circunstancias le ocasionas la muerte? Ahí hay agravantes, como dicen los jueces, sí, ¿no? Tiene una enfermedad terminal que le está generando ya un sufrimiento. Bueno, obviamente le vamos a dar eutanasia para evitarle ese sufrimiento, no es matarlo por matarlo, sí, porque hay gente que desafortunadamente utiliza esto como pretexto, ya no quiero el animal, le dicen pónganlo a dormir o lo llevo a sacrificar, eso es irresponsable, y es una matanza finalmente, ¿no? Pero en mi opinión, nosotros en la medicina veterinaria que tenemos autorizado el uso de la eutanasia, hay que usarla de manera responsable, ética, y solo cuando la medicina ya no puede hacer nada por ese ser vivo, es cuando se recurre a la eutanasia. Pero cuando se usa de pretexto, porque ya no puedo con el animalito, me cambio de ciudad, me cambio de casa, mejor lo pongo a dormir, decimos, obviamente eso es un acto irresponsable. Y ahí, pues finalmente sería un asesinato con
con dolo, ¿no? Digamos. Pues yo creo que si no tienen más dudas... no sé qué nos dice el staff, si agregar algo todavía, más. creo que todavía tenemos tiempo, la última indicación por ahí, platiquemos algo. Pues sí. Ustedes dicen, ¿sí? ¿Por qué está autorizado los electroshocks para matar a los perros? Sí. Pues, ¿Por qué está autorizado Mirel? Bueno, mi compañera porque Miri sí, sí. comenta, Sí, mi compañera Mirel pregunta que por qué están autorizados los electroshocks para los animales, Sí, para bueno, los perros. más que electroshock, bueno, sí es una electrocución. Yo creo que cuando esto se autorizó se pensó, porque una descarga rápida de corriente eléctrica, una descarga eléctrica, se pensaba que produce insensibilización. En el momento que esto se revisó y se evaluó, esa fue la conclusión. Pues claro, con el devenir del tiempo, el conocimiento se actualiza. Ahora se sabe que el animal no se desensibiliza, ¿ok? Y además porque consideraron que era un método rápido, fácil, barato, en términos de los erarios, de los dineros del gobierno, pero pues realmente produce más problemas, porque además genera también desensibilización en la gente que la aplica, ¿no? Les echan agua, le ponen un cable en el hocico, otro en la cola, y a la corriente como va. No va por ahí, o sea, no debe ser así. O sea, si son animales que tienen que ser sometidos a su muerte, porque son un problema, porque están en la calle, o lo que ustedes quieran y manden, por lo menos tengamos la mínima decencia de proveerles una muerte digna. El inyectarles una sobredosis de anestésico, créanme que no es ni nada complicado, y obviamente al animal, iba a decir, le va a ir mejor, en el sentido de que no va a sufrir, ¿no? En lugar de que esté expuesto a todo lo que vemos, ser atropellados, pateados, golpeados, y todo lo que vemos cotidianamente, ¿no? ¿Existe alguna escala? Por eso se autorizó, perdón. Sí. Mire. ¿Existe alguna escala donde ubiquemos a México? ¿En qué lugar se encuentra en ese problema de perros callejeros? Pues estamos, no te podría decir en un ranking internacional, pero sí estamos dentro de los países que padecen este problema. Este problema generalmente no se ve en los países llamados desarrollados, para no decir primero o tercer mundo. Los que estamos en vías de desarrollo todavía no llegamos a tener ese nivel, y no por la participación gubernamental de racias y de matanza generalizada de perros. Desde toda la vida se han venido matando perros y seguimos hablando de sobrepoblación canina. Conclusión, esto no funciona. Sí. O sea, otra vez no se necesita un posgrado para entender que esta estrategia no funciona. Tenemos que empezar a verle por otro lado, y por otro lado es la educación, la conciencia, y que tanto en libros de texto, en información soportada, se informe a los chicos que estamos o que están en periodo de instrucción escolar la responsabilidad que implica cuidar el ambiente, la ecología, por supuesto, y cuidar también nuestros seres vivos, porque nos vamos a acabar además del planeta, ¿no? O sea, que hay una integración entre la comunidad del Estado y las organizaciones no gubernamentales. Debe haberla, la hay, yo creo que tenemos que fortalecerla, tenemos que mejorarla y hacer más, ¿no? Yo siempre oigo, es que es la cultura mexicana. No, señores, no es cultura mexicana. La cultura mexicana es mucho más rica que el maltrato animal. Entonces no confundamos, es mala educación. Somos maleducados y somos irresponsables. La cultura mexicana, que viene desde los aztecas, hay un texto muy bonito, ojalá búsquenlo, los que están en la secundaria, se llama Los Jardines de Moctezuma. Ese es el primer antecedente que se tiene con respecto a la protección animal. Y luego don Benito Juárez fue el primero que promulga ya leyes en términos de bienestar y de protección animal, pero los aztecas cuidaban a sus animales, los protegían, incluso hay evidencia de que criaban perros, no solo para que podían usar como alimento, sino también para sus actividades cotidianas, incluso hasta para esparcimiento. Hay estudios arqueológicos por el doctor Raúl Valadez, búsquenlo, él está en el Instituto Nacional de Investigaciones Antropológicas, y hay mucho de esto. Entonces, eso no es la cultura mexicana, perdónenme. Somos más bien un pueblo que en algunos sectores, en algunas partes, somos mal educados, somos irresponsables con respecto al trato, al cuidado de nuestros animales. Y eso ahora nos está poniendo en un riesgo de padecer problemas en impacto ambiental, de contaminación, en impacto de seguridad, de salud pública. Entonces, estamos muy a tiempo de poder hacer algo. Pues sería todo por hoy, pero si queremos agregar algo. Raúl, ¿quieres agregar algo? Sí, así, chavos que nos están viendo, pues yo creo que es momento de que empecemos a tomar conciencia de este gran problema que es la sobrepoblación de perros, y que más que nada tenemos que entender que ellos también sienten
Y nosotros como seres humanos lo que nos toca hacer es cuidarlos, darnos a respetar y a respetar a los animales, porque seguramente no nos gustaría que nos hicieran lo mismo que les hacen a ellos. Hay algo que, bueno, que a mí sí como que me remueve, te tocó. me conmueve, porque, Sí. o sea, son criaturas pequeñas a grandes, no Sí, importa, seguro. o sea, lo que un hombre le puede llegar a hacer a un animal, a un perro, no se compara con lo que el perro te puede llegar a hacer. Y si te muerde el sillón o eso, pues hay que entender que no es su culpa y que no es lo que ellos quieren. O sea, realmente no es porque piensan hacerte enojar o algo Claro. así. Sí, yo creo que aquí el mensaje es, recuerden que antes de todo también tienen derechos. Claro. Y esos derechos tenemos que respetarlos, aprendamos a respetarnos nosotros, al prójimo, también a los seres vivos. Y antes de entrar en discusiones de que si son capaces de sufrir, de sentir, si son inteligentes, tienen derechos, vamos a respetar esos derechos, vamos a respetarnos todos nosotros y vamos a convertirnos en una sociedad digna, tanto en la convivencia entre humanos y también con nuestros animales, ¿no? Mucha gente que se convierte en criminales tienen como factor común. Hay un estudio del FBI, búsquenlo, también está en internet, muy serio, donde se ha visto que todos los criminales, por ejemplo los seriales, tienen todos en factor común el haber maltratado animales en su vida, aparte de otros factores, drogas y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí está el mensaje. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Gracias a este magnífico staff. Muchísimas gracias, un privilegio estar en este foro. Bueno, hoy tuvimos al doctor Carlos Esquivel Lacroix. Le agradecemos mucho el que nos haya acompañado. Gracias a ustedes. Este es de GTV TV Aprendiendo. Nos vemos.